Hola mis teóricos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí como se los prometí el especial de Halloween en 2020, antes que nada quiero aclarar que algunas historias son experiencias paranormales sacadas de Reddit, ya que, a pesar de estar buscando por muchas páginas no encontré historias buenas. También le agradezco a los nuevos suscriptores del canal por ser parte de los teóricos. Como punto final, el día de hoy tenemos dos invitados especiales, los cuales son mi hermano Mario Brothers y nuestro buen amigo Julio de Guatemala. Un super saludo. Sus canales estarán aquí abajo en la descripción de este video. Sin nada más que decir, comencemos. Creo que hay algo en mi casa, usuario Chipinuk. Mi novia y yo nos mudamos juntos a una casa hace unos 3 meses. Tenemos varios compañeros de habitación ya que estamos en la escuela y trabajando. Todos tenemos 19, 22 años. Obtuvimos la habitación del sótano de forma natural, ya que fuimos los últimos en mudarnos, y como la mayoría de las habitaciones del sótano, el aspecto sin terminar dio paso a vibraciones espeluznantes. Lo primero es lo primero, la habitación mide aproximadamente 10 pies por 8 y por alguna razón tiene una chimenea de piedra en la pared del fondo. Esta chimenea ha sido repintada a lo largo de los años, y en el medio hay un recorte como un santuario con 2 estatuillas de sirenas montadas. Me encantó, siempre me gustaron las cosas excéntricas, pero mi opinión cambió a medida que exploraba la habitación. Al mover mis cosas, me di cuenta de que la escalera tenía un corte obvio hecho por un hombre con una puerta que apenas se ajustaba a la abertura. Mis compañeros de cuarto dijeron que nunca lo abrieron, así que, naturalmente, decidí ver qué había dentro. Abrí la puerta, solo para revelar una almohada moldeada anidada en el polvo. Eso era lo único en el espacio de acceso. Parecía que había estado allí durante mucho tiempo, estoy seguro. Decidí tapar la puerta con mi soporte de televisión. Fuera de lugar, fuera de lugar. Pasaron los días mientras llenábamos la habitación con nuestras pertenencias, y después de un tiempo notamos escritos en la pared. Era como un niño, ininteligible y desordenado. Notamos números del 1 al 8 al lado de nuestra cama en la pared, justo donde recostamos nuestras cabezas. Nos asustó un poco, pero habíamos oído que la familia antes tenía como 7 niños viviendo aquí. Aquí está lo que pasa con esa familia. Nos habían dicho que eran nuevos en el país y, naturalmente, tenían creencias culturales diferentes. Habían usado nuestro solarium para despellejar y preparar ardillas. Lo único que sabemos, que parecía extraño teniendo en cuenta que vivimos en un área tan poblada llena de supermercados y mercados. No pensamos en nada hasta que mi novia se acostó por la noche y escuchó y sintió que alguien casi grita en forma de un susurro de Sir Michael. Obviamente asustados, lo discutimos y no pudimos relacionarlo con nada. Desde entonces la actividad se había calmado, hasta que una noche se lo comentamos a nuestros compañeros de cuarto en la cena. Aquí es cuando las cosas se pusieron increíblemente raras. Uno de nuestros compañeros de habitación se sintió visiblemente incómodo y nos pidió que no nos metiéramos en esto, y le dijimos que no lo estábamos. Continuó diciéndonos que casi lo había seguido una entidad durante toda su vida que se cree que se llama Michael. Dijo que era un nombre que había notado escrito en lugares aleatorios en la casa de su infancia anterior. Ahora estábamos bastante convencidos de que había traído algo a la casa o añadido algo que ya estaba aquí. Este compañero de cuarto estaba con nuestro otro compañero de cuarto y desde entonces se separaron. Antes de la ruptura, toda la casa estaba muy negativa, las tensiones eran altas y finalmente se mudó. Al salir, la actividad se ha disparado significativamente. El gato y el perro han estado actuando de manera extraña, apenas comiendo, lloriqueando constantemente, ladrando a nada. Después de todo esto, escuché un ruido de arañazos proveniente del área de nuestro armario, que persistió durante aproximadamente 1 hora. No sonaba como nada en las paredes, sino como alguien raspando ligeramente la superficie de la pared con rasguños prolongados. De hecho, anoche me había despertado al escuchar a alguien caminando en nuestro estudio. Era como una caminata pesada, casi tropezando. Se volvió más real cuando lo escuché rozar contra un escritorio o lo que sea que rozara, como si fuera un objeto físico literal. Estaba paralizado por el miedo cuando vi un resplandor iluminar el equipo de mi estudio, y vi que el resplandor creaba sombras a lo largo de la pared. No recuerdo si me quedé dormido mientras estaba pasando o si terminó y me quedé dormido, pero de cualquier manera estoy convencido de que hay algo en mi casa. Mi novia y yo decidimos navegar por la web sobre este tipo de actividad cuando discutimos nuestro hallazgo. El pasillo fuera de nuestra puerta estaba lleno de crujidos y sonidos de movimiento que gradualmente terminaron con un estallido contra la puerta.
No puedo decir si es una energía positiva o negativa, pero todo lo que sé es que no es humano. El demonio de X62. Usuario Dungeon Keeper 420. Estas historias me sucedieron cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Mi padre tenía un proyecto en Sabah y tuve que mudarme junto con mi madre y mi hermana menor para seguir a nuestro padre. Pero siempre estaba estacionado en una zona rural diferente, así que cuando todas estas cosas extrañas empezaron a suceder, estábamos solos sin mi padre. Todos estos sucesos ocurrieron dentro y alrededor de nuestro complejo de apartamentos, que estaba ubicado al final de una pequeña colina. No sabíamos el error que había cometido mudarse aquí y me alegro de que ya no vivamos allí. Todo iba bien cuando nos mudamos, pero cuanto más tiempo estuvimos allí, más experiencias tuvimos. Y las cosas iban cuesta abajo bastante rápido. Seguíamos sintiendo una presencia maligna en el apartamento, y podíamos decir que estaba lleno de odio e ira. Esa energía nos afectó como familia y estábamos constantemente discutiendo y peleando por casi todo. Una noche, cuando estaba leyendo un libro en mi cama, dejé las ventanas abiertas. Y mientras leía de repente se me puso la piel de gallina y por el rabillo del ojo pude ver aparecer una figura de mujer con el pelo largo y negro que me miraba. Dejé de leer y me congelé en mi cama, la figura luego desapareció lentamente por la ventana. Y para el contexto, vivíamos en el segundo piso y no había forma de que alguien pudiera subir y bajar las rejas de las ventanas tan rápido y realmente mirar a través de la pequeña parrilla. Mi madre adoptó un gato y viviendo dentro del apartamento su comportamiento era muy impredecible. A veces era muy tranquilo y gentil, y otras veces era salvaje y comenzaba a perseguirnos a mí y a mi hermana. También miraba a una esquina de la habitación con los ojos muy abiertos y hacía ruidos extraños, esto nos asustó mucho a mí y a mi hermana. Una vez, mi segunda hermana mayor vino a visitarnos y le conté sobre las cosas aterradoras que habían estado sucediendo en el apartamento y ella simplemente lo restó importancia y nos dijo que no tuviéramos miedo, y un momento después dijo que se podían ver rasguños en sus muslos y teníamos la piel de gallina. Creo que la entidad se sintió desafiada y quería que le tuviéramos miedo. Recuerdo una vez que caminaba solo a casa alrededor de las 12 am y para llegar al apartamento tuve que pasar por una colina, aunque la pasarela estaba bien iluminada, siempre era desconcertante caminar. A mitad de camino escuché y vi algo rodar colina abajo a mi derecha, luego escuché risas provenientes de esas colinas. Así que caminé más rápido y afortunadamente ese fue el final. Un par de días después de ese incidente, mientras estaba en un autobús a casa, el conductor estaba mirando las colinas cuando pasábamos y me dijo que escuchó historias de espíritus que vivían en esas colinas. Y particularmente uno llamado Babalan, que era una cabeza fantasma que no tenía cuerpo, solo las entrañas de sus entrañas. Se decía que esta entidad era de un ser humano que incursionaba en la brujería y durante las primeras horas volaba con la cabeza en busca de sangre, especialmente de la mujer embarazada, y me dijeron que estas entidades también buscan mortinatos y que a veces chupan el feto de la madre dormida. Y la madre ni siquiera se daría cuenta, los médicos a menudo le decían que no había feto dentro de sus vientres y que debía haber sido un aborto espontáneo. Después de escuchar al conductor del autobús que había este tipo de entidades viviendo en esas colinas, rara vez volvía a casa después de la medianoche solo para evitar ese tramo de carretera. Una vez, cuando tuve que llegar tarde a casa, estaba pasando por un auto que estaba estacionado y vi una cabeza adentro. Al principio pensé que había alguien esperando en el coche, pero el motor no estaba en marcha, así que miré más de cerca y vi que la cabeza no tenía ningún cuerpo adherido. Miré el espejo lateral y no pude ver la cabeza, pero la vi cuando me asomé por la ventana. Estaba mirando al frente y lentamente comenzó a girar hacia mí. Corrí a casa lo más rápido que pude y cerré la puerta detrás de mí. Al día siguiente me dio una fiebre muy fuerte y solo mejoró en una semana. Un montón de cosas malas estaban sucediendo en esa área a medida que las tensiones de las familias que se quedaban allí aumentaban visiblemente. Mi vecino que vivía debajo de mí también peleaba constantemente hasta el punto en que el esposo quería suicidarse. Y sobre este tema, mi familia también sufrió lo mismo. Comencemos con mi hermana mayor, que cambió su dirección de identificación al apartamento X62 y estaba plagada de tanta negatividad que trató de suicidarse tragándose un montón de pastillas. Pero afortunadamente sobrevivió y fue hospitalizada. Su vida solo mejoró una vez que cambió la dirección en su identificación. Mi madre estaba pasando por una depresión y también estaba destrozada en ese momento. Mi hermana menor que vivía conmigo y mi madre siempre veía cosas que yo no podía entender, era muy joven en ese momento y siempre tenía miedo de estar sola en ese apartamento.
Tampoco me salvé de la negatividad y traté de terminar con mi vida 3 veces durante el periodo que viví en ese apartamento. Mi familia se estaba desmoronando y los tiempos eran realmente duros, siempre me sentía abandonada y sola cuando vivía allí a pesar de que tenía buenos amigos cercanos. Incluso los guardias de seguridad estaban viendo cosas alrededor del apartamento, especialmente en nuestra cuadra, veían a una mujer vestida de blanco caminando alrededor de la cuadra y desaparecían en las colinas. Tanta negatividad, tanto sufrimiento se sintió durante nuestra estancia allí. Se dijo que la tierra estaba plagada de un espíritu de mujer que se suicidó un tiempo atrás donde estaba el bloque y ha estado difundiendo su energía negativa y odio hacia los inquilinos allí. La gerencia negó todo esto, pero sabíamos que lo que experimentamos allí y lo que vimos y sentimos era real, así que para los inquilinos que viven allí ahora, oro para que esta mujer no los haga pasar por lo que tuvimos que pasar, como yo. Nunca volveré allí de nuevo. Los extraterrestres son reales. He visto uno. Usuario Innot Vivinchiev. Solía ser muy escéptico de todo el fenómeno espiritual, hasta el año pasado cuando aprendí sobre mis habilidades espirituales. Siempre fui educado para ser cristiano, y cada vez que me encontraba cuestionando el sistema de creencias, que era bastante frecuente, simplemente lo ignoraba y asumía que no sabía más que nadie. Aún así, después de descubrir mis habilidades psíquicas, no creía necesariamente en extraterrestres, ovnis o cualquiera de esas travesuras. Pero ahora no tengo ninguna duda, esta historia en realidad tiene lugar no hace mucho, a principios de octubre de este año, 2020, si alguien está leyendo esto en el futuro. Estaba de vacaciones en California con mi madre e íbamos a visitar a una de sus amigas, que resulta que también es empática. De hecho, estaba muy emocionado porque, de donde soy, la gente como yo no es exactamente común. En realidad, nunca he conocido a alguien fuera de las tiendas psíquicas que haya visto lo que yo tenía, y al escuchar que esta dama lo ha hecho, estaba saltando sobre mis talones con la anticipación de conocerla. Voy a su casa y hablamos por un rato, siendo yo la introvertida que soy, principalmente escucho su conversación con diversión y observo su aura para poder tener una buena idea de quién es ella como persona, y tengo problemas de confianza, por eso me gusta observar a la gente. Pronto se ofrece a dar un paseo por su barrio, a lo que acepto muy pronto. Me pongo los zapatos y básicamente salto afuera, porque déjame decirte, fue absolutamente hermoso. Era el 1 de octubre, así que la luna estaba llena y, contrariamente a la mayoría de los psíquicos, mi energía se restaura en realidad en lunas llenas, pero la mayoría de la gente habla de cómo su energía se drena en las lunas llenas. Estamos caminando, pasándolo bien afuera, y mis sentidos están completamente expandidos. Mi audición es mejor, mi vista es mejor, y en realidad me asusté un poco al escuchar a todos los animales corriendo entre los arbustos que estaban obviamente siguiéndonos. Era muy hermoso. Aislado, literalmente sin gente, una brisa delicada, suave y fresca. Amo los vientos, son como un abrazo del universo. Finalmente, tenemos que volver a la casa, y aquí es donde la mierda comienza a ponerse rara. Entonces mi pequeño sentido de alarma psíquica comienza a sonar. Muy débilmente, como si me estuviera diciendo que algo estaba allí, pero no estábamos en peligro. Soy una persona muy ansiosa, así que simplemente lo ignoré, pero luego me di la vuelta y vi a una persona caminar por... Fue muy rápido, muy breve, y yo, siendo tan curioso como soy, comencé a mirar alrededor del área donde vi la figura. Mi mamá y su amiga notan esto y me preguntan qué estoy haciendo. Y me vuelvo hacia ellos y les digo ¿quién es tu novio? Oh, no es que suponga que ustedes dos son pareja, solo, ¿quién era esa persona? Y ambos me miran asustados, y me siento tentado a explicarlo. Bien. Acabo de ver a alguien pasar. Era muy alto, y luego comencé a recordar los detalles físicos de él y me di cuenta de que no eran como humanos. Medía alrededor de 5'10", tal vez 6'0" de altura y estaba completamente gris. Casi como un delfín gris. Estaba desnudo. Se podían distinguir detalles, pero no era nada grotesco. No tenía genitales ni nada. En realidad, no tenía rasgos faciales. O cabello. Les describí esto y se pusieron pálidos. Mi mamá me miró como si estuviera loca. Nada nuevo. Y comencé a teorizar que tal vez la criatura que vi era un demonio. Porque la única vez que he visto una manifestación física espiritual en una cosa en el plano físico, fue un demonio. Pero el otro empático me explicó que tal vez vi a un extraterrestre. Me lo explicó en broma, pero todo encajó y mi intuición me dijo que tenía razón. Y ahora estoy seguro de que vi a un extraterrestre en su casa.
Mi única pregunta es, ¿por qué estaba allí? Posible actividad demoníaca en la casa de la universidad. Usuario SWAMPuppy. Para empezar, no estoy exactamente seguro de qué era lo que nos aterrorizaba a mis compañeros de habitación y a mí, pero creo que era demoníaco. Entonces, en diciembre de 2017, finalmente encontré un nuevo lugar para vivir y me mudaba del departamento de mi ex prometido. Fue en este complejo de viviendas para estudiantes que tiene un montón de casas y se alquila por habitaciones. De todos modos, yo tenía 20 años en ese momento y me hice cargo del contrato de arrendamiento de esta otra chica que vivía allí. Me mudé a esta casa de 4 dormitorios y 5 baños que tenía 2 pisos. Otras 3 chicas vivían allí conmigo que no conocía. Todo comenzó de la mejor manera posible, dado que tuve que reconstruir literalmente mi vida y estaba en una casa nueva y extraña con gente que no conocía. Realmente no me pasó nada al principio. Sin embargo, ciertamente fue gradual. Probablemente lo primero que noté fue que el aire y la atmósfera se sentían espesos y pesados todo el tiempo y nunca me sentí como si estuviera solo. Constantemente sentía miedo o alguna otra emoción negativa. Pensé que esto se debía a mi situación y que lo superaría una vez que me recuperara. No lo hizo. Entonces, escuchaba arañazos y golpes en momentos aleatorios. Mi habitación estaba en el piso superior y la puerta del ático estaba justo afuera de mi habitación. Llamamos a mantenimiento en varias ocasiones para sacar un exterminador. Finalmente lo comprobaron y no pudieron encontrar nada malo en el ático. Sin nidos, excrementos, animales muertos, insectos, etc. Entonces, la caja de interruptores constantemente tendría que ser reiniciada. Todos los días, el disyuntor debería reiniciarse al menos 3 veces, pero por lo general era más. Lo que sucedería es que una sección de luces se apagara en una habitación, reiniciaríamos el interruptor para cualquier habitación que fuera, y luego sería un juego de luces diferente, lo reiniciaríamos y lavaríamos, enjuagaríamos, repetiríamos varias veces al día. No importaba la época del año, el clima ni nada. Finalmente, el complejo consiguió un electricista y dijo que no había nada malo con nuestra caja de interruptores ni nada de eso. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón. El disyuntor tendría que reiniciarse al menos 3 veces, pero generalmente era más. Lo que sucedería es que una sección de luces se apagara en una habitación, reiniciaríamos el interruptor para cualquier habitación que fuera, y luego sería un juego de luces diferente, lo reiniciaríamos y lavaríamos, enjuagaríamos, repetiríamos varias veces al día. No importaba la época del año, el clima ni nada. Finalmente, el complejo consiguió un electricista y dijo que no había nada malo con nuestra caja de interruptores ni nada de eso. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón. El disyuntor tendría que reiniciarse al menos 3 veces, pero generalmente era más. Lo que sucedería es que una sección de luces se apagaría en una habitación, reiniciaríamos el interruptor para cualquier habitación que fuera, y luego sería un juego de luces diferente, lo reiniciaríamos, y lavaríamos, enjuagaríamos, repetiríamos varias veces al día. No importaba la época del año, el clima ni nada. Finalmente, el complejo consiguió un electricista y dijo que no había nada malo con nuestra caja de interruptores ni nada de eso. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón. Reiniciaríamos el interruptor para cualquier habitación que fuera, y luego sería un juego de luces diferente, lo reiniciaríamos y lavaríamos, enjuagaríamos, repetiríamos varias veces al día. No importaba la época del año, el clima ni nada. Finalmente, el complejo consiguió un electricista y dijo que no había nada malo con nuestra caja de interruptores ni nada de eso. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón. Reiniciaríamos el interruptor para cualquier habitación que fuera, y luego sería un juego de luces diferente, lo reiniciaríamos y lavaríamos, enjuagaríamos, repetiríamos varias veces al día. No importaba la época del año, el clima ni nada. Finalmente, el complejo consiguió un electricista y dijo que no había nada malo con nuestra caja de interruptores ni nada de eso. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón.
Y dijo que no había nada de malo en nuestra caja de interruptores ni nada por el estilo. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón. Y dijo que no había nada de malo en nuestra caja de interruptores ni nada por el estilo. Fue absolutamente aterrador. A veces, estarías en el baño o en la ducha y las luces se apagarían en tu baño y eso es todo. No había rima ni razón. Otra cosa que empezó a suceder fue que las cosas saldrían volando de mi pared. Es cierto que nunca lo vería, pero sabía que lo hacían basándose en cómo dónde aterrizaron y cuál era el objeto. Fuera lo que fuera esta entidad, no le gustaba mi máscara de Mardi Gras que tenía en mi estante. No había ninguna razón para que esto se cayera. Lo tenía anclado al estante con ganchos y un tapón delante. De cualquier manera, a veces, me daba la vuelta o caminaba en mi habitación incluso si me iba por unos minutos y encontraba esta máscara a 6, 10 pies de distancia del estante. No tiene sentido porque era pesado y tenía una forma extraña, por lo que no debería haber podido rodar tan lejos si de alguna manera se cayó mágicamente. Nota al margen, mi habitación está alfombrada, por lo que agrega otro obstáculo. Quería probarlo, así que puse un montón de material de plástico ruidoso debajo del estante, celofán principalmente, pero cualquier cosa que fuera ruidosa, crujiente, y definitivamente la oiría. Pero, nunca lo escuché caer sobre esa pila de celofán a pesar de que continuó terminando a una distancia de 6 a 10 pies del estante. También hubo muchas cosas menores. Bajas de temperatura, sombras, susurros abajo pero nunca supimos lo que decían, todos mis compañeros de cuarto tenían parálisis del sueño, y siempre sería de sus peores miedos, nunca dormí bien, las cosas desaparecían y reaparecían, sonidos extraños, etc. Otra cosa es que encuentro y revendo varias rarezas, así que tenía una tabla de Ouija vintage allí, pero la vendí en la misma semana que la recibí. Ni siquiera abrió la cosa. Solo lo vendió como está para obtener ganancias. Durante los pocos días que lo tenía me despertaba por la noche y, por más loco que pareciera, algo me decía que lo abriera y jugara con él. Sentí que los pensamientos no eran míos porque nunca he jugado y nunca jugaría con uno. Nunca cedí, pero pensé que era extraño. Sin embargo, empezó a llegar a un punto crítico después de haber estado allí unos meses y fue justo antes de las vacaciones de verano. Mis compañeros de cuarto celebraron una gran fiesta allí e invité a un amigo. Mi amigo me dijo, años después, que cuando bajaron las escaleras después de la fiesta, alrededor de las 4 am, para buscar agua, dijeron que escucharon cientos de moscas volando hacia ellos, pero no pudieron ver ninguna. Y dijeron que mientras esto sucedía, la habitación olía a carne podrida. No había moscas ni carne podrida en esta casa para tu información. La habitación olía a carne podrida. No había moscas ni carne podrida en esta casa para tu información. La habitación olía a carne podrida. No había moscas ni carne podrida en esta casa para tu información. Entonces, nos mudamos de esa casa después de que terminara nuestro contrato de arrendamiento y nos mudamos a otra casa dentro del mismo complejo y no hemos tenido ningún problema. Todavía me asusta cuando paso por la casa en Winter Park Drive. Owl en el callejón. Usuario Digistone 1991. Hace unos años, la noche de Halloween, mi compañía de seguridad estaba programada para un evento especial en una de nuestras áreas de patrulla. The Old North End Neighborhoods en Colorado Springs son 89 cuadras cuadradas de casas históricas que datan de la década de 1880. En Tejon Street todos los años, los organizadores de la comunidad realizan un gran evento de truco o trato. Casas viejas y espeluznantes, decoraciones de jardín asesinas, grandes disfraces, es realmente una gran salida. Estaba programado para las 8 horas esa noche desde las 4 p.m. hasta la medianoche porque era el único oficial con un crucero de la compañía marcado disponible. Las primeras horas fueron bastante normales, ayudando a CSPD a localizar niños perdidos con sus padres, universitarios borrachos del campus cercano o papás borrachos tambaleándose con sus hijos, y asegurándose de que no estallaran peleas. No fue hasta pasadas las 10 de la noche que empezó a ocurrir lo verdaderamente extraño. Para Halloween en Colorado Springs, fue sorprendentemente suave, así que decidí patrullar principalmente a pie, moviendo mi automóvil a una zona diferente cada hora u hora y media. Alrededor de las 10:15, un pequeño grupo de adolescentes decidió intentar hacerme una broma de payaso mientras conducía a mi siguiente zona. Esta no fue una buena idea de su parte.
Tan pronto como dos de ellos comenzaron a cargar mi crucero agitando hachas sobre sus cabezas, me estacioné de golpe y salí atraído por ellos. Inmediatamente decidieron tirar las hachas. Uno hizo un ruido sordo de plástico y el otro hizo un ruido metálico. Después de que ambos fueron detenidos con éxito y yo estaba hablando por teléfono con los padres de uno de los niños, noté desde mi periférico que una figura torpe con ojos de color naranja rojizo brillando desde las sombras de un callejón. Asumiendo que era otro adolescente bromista, grité: «Es un niño difunto, dirigirse a casa». Después de unos segundos más de mirar furiosamente, la figura se volvió y desapareció más profundamente en ese callejón. Justo antes de las 10:45, estaba terminando con los padres de los niños. Pasaron un tiempo reprendiéndolos por lo estúpidos que eran por hacer la broma del payaso aterrador y cómo tuvieron suerte de que no sucediera nada peor o que fueran arrestados por la policía. Los niños se fueron en el auto de sus padres y yo me dirigí a la estación de bomberos para usar su baño. Mientras estaba allí, después de usar la cabeza, uno de los bomberos me dijo que, ya que iba a pie, principalmente para buscar tablas de quija que se habían incendiado en los callejones de Old North End. Pensé que estaba bromeando cuando me entregó un Dr. Pepper, pero luego seguí que ya respondieron a 3 incidentes en un área de 4 cuadras. Luego subí a la escuela primaria y estacioné. Pensé que revisaría el callejón hacia el sur desde la salida de las escuelas hasta la frontera de las comunidades. No antes de llegar a la boca del primer cruce de calles, se encontró una tabla hirviendo con la plancha ardiendo recta. Mientras hablaba por teléfono con la estación de bomberos dando la ubicación, vi la figura de antes, pero un poco más clara. Actué como si no lo hubiera visto mientras todavía estaba en el teléfono para poder examinarlo. Se mantuvo alto, tal vez 6 pies y medio. Un rostro pálido con patillas largas, cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y un mordisco irregular. Lo más importante de todos, los ojos que dieron un atisbo de un brillo rojo anaranjado. Como ojos de mapache o gato cuando la luz se refleja en ellos. Le dije a la comisaría que nada estaba lo suficientemente cerca como para iniciar un incendio secundario y le di la ubicación una vez más. Cuando colgué el teléfono, le grité a la persona: «Oye, ¿sabes algo sobre esto?». La figura empezó a huir por el callejón. Lo seguí en una rápida persecución. Central, muéstrame en busca de un posible pirómano. Que la policía se reúna en San Miguel en la boca del callejón en dirección sur. Lo perseguí y le ordené al individuo que se detuviera, tratando de detectarlo con mi luz. Pero no pude seguir el ritmo. Estaba limpiando baches, bordillos y peligros como si nada. Luego de repente se detuvo en seco y se volvió. Con una sonrisa desconcertante me miró, casi amenazadoramente. Saqué mi taser porque no sabía lo que estaba a punto de hacer. Y cuando mi mira láser encontró su pecho mientras yo me tambaleaba por recuperar el aliento, soltó un siseo horrible. Empecé a ver las luces de código rojo y azul de los coches de policía del CSPD detrás de mí. Instantáneamente, un destello proveniente de este asqueroso me cegó y perdí de vista. Miré hacia atrás y se había ido. La policía se detuvo y apareció a mi alrededor. Al ver el destello, algunos preguntaron a dónde fue el tipo y el otro preguntó por qué disparé mi arma. Mostré que mi taser estaba en mi mano y no estaba descargada. Los otros 2 policías me apoyaron diciendo que vieron a alguien también y luego desapareció. Pero el que no nos creyó a ninguno de nosotros. Luego, los 4 coches de policía registraron todo el antiguo extremo norte y los vecindarios circundantes. No se vio a nadie que coincidiera con lo que vi. Antes de la medianoche volví a la estación de bomberos para ver si tenían pastillas para el dolor de cabeza o algo por el estilo. Mientras estaba sentado en su sala de estar, uno de los bomberos me dijo algo bastante extraño. En todos los tableros de espíritus quemados, encontraron que las únicas partes de cada uno que estaban intactas con llamas o daños eran el símbolo de la luna y el adiós. Así que todavía me pregunto si lo que perseguí era un ghoul, un espíritu, un demonio o un bromista. De cualquier manera, no suelo caminar por ninguno de los callejones de Old North End Neighborhoods alrededor de Halloween a menos que sea absolutamente necesario. ¿Quiénes eran esas personas en mi patio trasero? Usuario Rachel Rokatansky. Hace muchos años, era mi fin de semana en la casa de mi papá. Mis hermanastros pasaron a estar con sus papás. Me fui a dormir a la habitación de mi hermanastro. Siempre lo odié porque la ventana larga que da al patio trasero nunca tenía cortina. Las luces de la calle en el callejón iluminarían un poco la habitación. Cerré la puerta y me acosté. Mi malestar empezaba a sentirse palpable y me resultaba difícil conciliar el sueño.
Finalmente cerré los ojos y me quedé dormido. Me desperté lentamente al darme cuenta de que algo se estaba moviendo en el interior. No estoy seguro de por qué sabía esto. Pero tenía que mirar. La luz del callejón se había apagado. Eso es extraño, la cabecera era afortunadamente alta y me brindaba cierta seguridad de lo que acechaba afuera. El perro. ¿Por qué no ladra nuestro pastor alemán? Eso es extraño. Me volví sobre mi estómago y comencé a levantarme lentamente para mirar sigilosamente afuera. El ácido subió porque, por alguna razón, sabía que algo andaba mal. Una vez que mi cabeza estuvo lo suficientemente alta para ver por encima de la cabecera de roble, mi horror se confirmó. Había gente parada en círculo en mi patio trasero, inmóvil. No había nada de especial en ellos. La niebla parecía ser bastante densa. Pero nadie se movió. Ni habló. Solo se miraron el uno al otro. Este escenario me aterrorizó. ¿Cómo se las arregló un grupo de personas para escalar la valla de privacidad de 6 pies sin llamar la atención de los perros o sin despertarme en el proceso? Solo miré con anticipación. Esperando que suceda algo. Estaba sudando de miedo. Me arrastré hasta el suelo. Solo sabía que si era obvio, se darían cuenta de que estaba allí. Sabía que pasaría algo malo. Me arrastré hasta la habitación de mi padre. Lo sacudió para despertarlo. Papá. Papá. Se despertó sobresaltado. ¿Qué está pasando? Murmuró. Susurré en voz baja diciéndole lo que vi. Me dijo que me volviera a dormir, lo estaba soñando. El ejército se arrastró hacia atrás. No, todavía está ahí. Papá, están ahí fuera. Mi papá se levantó y tomó su escopeta. Caminó silenciosamente hacia el patio. No podía soportar ir a buscar. Esperé el sonido de disparos de escopeta. Oí cerrarse la puerta trasera. Explicó que no hay nadie ahí fuera. Pero encontró muchas huellas. Como si estuvieran descalzos. Me dijo que volviera a la cama. Que si volvían tendríamos que llamar a la policía. Todavía hasta el día de hoy me pregunto qué vi. Fue espantoso. El sonido del silencio fue ensordecedor. La peor parte fue mi hermanastra y tuve una conversación y me dijo que había visto a esas personas más de una vez. Aunque nunca consiguió a mi papá porque siempre pensó que lo estaba soñando. Yu-Gi-Oh embrujado. Ususariones y Roswell. Esta historia se me ha quedado grabada durante mucho tiempo, porque estoy seguro de que debe haber algún tipo de explicación racional, pero todos los eventos de la historia parecen demasiado coincidentes para ser verdad. Permítanme darles un periodo de tiempo, entonces esto sucedió a mediados de la escuela primaria y ahora tengo 21 años, así que sucedió hace bastante tiempo, pero todavía no puedo explicarlo realmente. En la escuela primaria solíamos jugar al Yu-Gi-Oh, ya conoces el juego de cartas con los monstruos, trampas y hechizos. Todas las cartas se clasifican según el poder de ataque y el poder de defensa y en ese momento mi carta más fuerte en mi mazo era Gaia el Caballero Feroz, esto fue hace un tiempo y 2500 ATK no es tan fuerte como lo era entonces. Así que mi abuela solía llevar a mi hermana a la peluquería a veces después de la escuela y yo iba porque íbamos a la misma escuela y terminamos a la misma hora y recuerdo claramente mirar a Gaia en mi mazo como todo el juego de cartas. Dejé la terraza en el auto cuando entramos en la peluquería y al regresar al auto, ya no pude encontrar a Gaia en mi terraza. Era una tarjeta fuerte, así que sabes que realmente busqué la tarjeta en ese auto, pero no la encontré por ninguna parte. Pasaron 1 o 2 años, Yu-Gi-Oh estuvo mucho tiempo fuera de mi sistema, pero el recuerdo de perder la tarjeta todavía estaba en el fondo de mi mente. Estaba limpiando o simplemente mirando alrededor de los armarios, no buscando la tarjeta porque eso ya no estaba en mi mente, solo estaba buscando cosas interesantes o limpiando, no estoy seguro de cuál, pero me encontré con una caja roja. No era una caja pequeña, pero tampoco era una caja para llevar con 2 manos, y la saqué del armario. Era ligero y se sentía vacío. Lo abrí y encontré Gaia. Dentro de esta caja estaba la tarjeta única, la tarjeta que se perdió. Era lo único que había dentro de la caja y escalofríos recorrieron mi columna vertebral, incluso ahora mi columna sigue temblando al pensar en ello. Solo recuerdo haber pensado, perdí esto en el auto de mi abuela o en la peluquería, de cualquier manera nunca lo traje a casa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba solo, aislado en esa caja roja que estaba hasta el final en el armario? Todo el evento se sintió espeluznante entonces y todavía se siente espeluznante ahora. Hola bro. Bienvenidos a todos a este grandioso especial de terror. Soy Solinto Torres y les contaré algunas historias espeluznantes. La Rumorosa es una localidad situada en el extremo norte de la Baja California, en México.
También se denominan así un grupo de cerros que flanquean el poblado y una carretera natural que une las localidades de Tecate y Mexicali, siendo este camino muy transitado, y según conductores experimentados, bastante peligroso para conducir, especialmente de noche. Naturalmente, han ocurrido grandes cantidades de accidentes, misterios y desapariciones varias a lo largo de la historia, y la región no podía quedar sin su rico legado de leyendas y fantasmas. A continuación te presento dos historias ocurridas ahí. La enfermera fantasma. Es la leyenda más famosa de La Rumorosa. Se cuenta que hace muchos años una enfermera que vivía en una localidad cercana fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaba su presencia, pues en la carretera había sucedido un terrible accidente y su ayuda era de vital importancia hasta que llegaran los médicos. La enfermera acudió rápidamente al lugar que le habían indicado, pero nada más se supo de ella. Su cuerpo no fue encontrado y tampoco había signos de ningún accidente, por lo que las historias más fantásticas comenzaron a tejerse. Que había sido víctima de una secta satánica dedicada a los sacrificios humanos, que había desaparecido tras cometer un crimen e inventar la historia del accidente, que había aprovechado la confusión para huir con botín perteneciente a la comunidad. Poco después de su desaparición comenzaron los avistamientos del fantasma, en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta o camina al costado de la carretera, o de improviso se presenta a los aterrorizados conductores en el asiento del acompañante. Es de notar la similitud con la desesperada madre de la carretera en el Uruguay, y varias mujeres del camino de otras leyendas, como la de la joven de la curva. También, la persistencia de la enfermera como vínculo entre los diferentes planos astrales y protagonismo en el vasto mundo de las leyendas. El joven de la bicicleta. Una persona conduce tranquilamente por la carretera de La Rumorosa, usualmente en la noche, cuando de pronto se cruza frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en bicicleta. El joven es atropellado y la persona frena, angustiada, pensando que ha dado horrible muerte accidental a un ser humano. Pero cuando baja del automóvil para prestar socorro, no encuentra nada. Ni joven, ni bicicleta ni accidente. Creyendo que se trata de su imaginación, o de un engaño visual, prosigue la marcha, y le ocurre lo mismo en los pocos kilómetros. Otra vez, nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias veces más. Se conjetura que el joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace tiempo y que su fantasma pretende llamar la atención sobre el hecho reiterando el trágico suceso. Ahora viajemos a Sonora para una leyenda muy interesante, me refiero a la leyenda del antiguo convento de monjas de Hermosillo. Cuenta la leyenda que por la calle Cerdán, la cual en la actualidad es muy transitada por el día tanto por carros como por personas caminando, pero al caer la noche todo aquel que necesite cruzar por la zona lo evita a toda costa a menos que sea necesario. Si así lo hacen, pasan muy rápido y con miedo en las entrañas, debido a que las noches en esa zona de silencio se rompe para llenarse de sonidos extraños y se puede observar a personas caminando de un lado a otro. En su mayoría son embarazadas que caminan pero sin tocar el suelo. Y esto debido a que se cuenta que cuando la ciudad comenzó a construirse a mediados del siglo pasado, uno de los primeros edificios en construirse fue un convento de monjas. Ahí se recibían en su mayoría mujeres embarazadas, quienes se ocultaban para que su estado de gestación no fuera descubierto por la sociedad y ser denigradas con un niño no deseado, en donde algunas llegaban a convertirse en monjas y otras simplemente desaparecían sin rastro. Con el paso del tiempo, en una de las diversas remodelaciones que sufrió la ciudad y después de que el convento dejó de funcionar, se decidió en remodelar dicho edificio y por ende se derribaron varias paredes muy gruesas, encontrando para sorpresa entre ellas osamentas de recién nacidos y esqueletos de mujeres. Tras ese hallazgo, la gente comenzó a especular que esos bebés encontrados eran aquellos que las monjas trataron de esconder para que nunca pudiesen saber de ellos, al igual que los cuerpos de las mujeres, quienes morían en los partos teniendo el mismo final. Por ello es que el ambiente extraño que se siente al pasar por la calle Cerdán se dice que es por aquellas ánimas de mujeres que murieron en el convento situado en esa misma dirección, de ahí que se escuchen gritos, lamentos y hasta llantos de bebés que habrían quedado atrapados entre las paredes del recinto.
En la actualidad esa zona sirve de oficinas del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, alberga un banco y el Instituto Soria. Ahora les narraremos historias de usuarios de Reddit. La casa maldita. Usuario Jao Cagones. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas incluyendo mi mamá, y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta que no había nadie, se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que les tocan la puerta de la casa, le pide a mi otra tía que la acompañe, porque era tarde, y van y abren la puerta y no era nadie, la calle estaba sola, se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho, no era nada paranormal, y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa, sola. Ella se puso a lavar los trastes y terminó, se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos, y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta, y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás, y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, le habla una voz y le dice: TSS TSS, Rosa, voltea, Rosa, voltea, Rosa. Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral, y ella, sin voltear para atrás, se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto, no tan fuerte pero se les movieron cosas, pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva, y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, no como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. El impostor invisible. Usuario SRDUP00. Hace 1 año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, 4 para ser exactos, éramos los únicos que estamos en la casa. Estábamos esperando a un hermano de uno de nuestro amigo, seríamos 5 personas si el hermano hubiese ya llegado. Estábamos en el patio trasero tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana, vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado y pasó a su cuarto a cambiarse o dejar sus cosas al baño, etc., y que posteriormente bajaría para unirse a nosotros. Los cuartos y sus ventanas dan al patio donde nos encontrábamos, entonces vimos la luz que se prendió y la silueta, todos pensando que era él. Pero nunca bajó. Entonces después de un rato, como a las 5 de la mañana, nos fuimos a dormir, pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar por ahí del mediodía o la 1 de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Entonces nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que ya había llegado. Pero al tocarle y al abrir su cuarto, nos llegó un olor como a basura descompuesta, muy fétido, algo raro. Entonces nos sorprendió que no había nadie, entonces le mandamos WhatsApp y no respondía, entonces le marcamos y entró la llamada, y escuchamos que sonaba el teléfono, y cuando fuimos a buscarlo lo encontramos abajo de su cama en una caja de negra con muchas plumas, de alguna ave, gallo o gallina. Y al ver su teléfono vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada.
Después recibimos una llamada que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior por un accidente que tuvo, nada grave, pero él nunca tuvo consigo el celular. Los autos desaparecidos. Usuario Apsai. En Morelos, entre Cuernavaca y Yautepec, hay una depresión montañosa llamada el Cañón de Lobos, por donde se abre paso una carretera que comunica ambos poblados y te permite llegar a otros municipios. Según entiendo, desde que se hizo el camino hasta hace apenas alrededor de un par de décadas solo existía una sola calzada para ambos sentidos. Siendo un camino bastante curvado y con pendientes en su mayor parte, era común que todo tipo de vehículos se accidentaran, con resultados fatales en varios casos. Aún es un poco peligroso, pero la antigua carretera ahora es el sentido de subida hacia Cuernavaca, y una nueva calzada, más recta donde el terreno lo permite, es el sentido de bajada hacia Yautepec. De todas formas hay quien toma cualquier vía a 80 o 100 km por hora y se anda saliendo del camino. Y precisamente por su grado de peligrosidad este cañón es conocido popularmente por el sinfín de historias de gente que aparece pidiendo aventón o ayuda porque se acaba de accidentar, cuando en realidad son fantasmas. La típica chica solitaria y perdida que se sube a tu coche y te saca del camino. La camioneta roja familiar con la familia accidentada, a veces decapitada, que está al pie de la carretera y te saluda al pasar por la madrugada. Los ovnis que bajan y se esconden en la vegetación. Hasta las especies raras de monstruos que se comen a los venados, etc. Como informe de primera mano, cierto día regresábamos de Cuautla y a los pocos metros de empezar las curvas, encontramos una fila de coches al lado del camino, estacionados, con una patrulla, una ambulancia y un vehículo de la CEMEFO al frente. Era obvio que había habido un percance fatal. Pero no había nadie. Ninguna persona, ni víctima alguna de un accidente, ningún paramédico, ningún espectador, y de pronto éramos nosotros solamente en el camino a pesar de que recordábamos al menos un par de coches que venían detrás de nosotros. Cuando nos cayó el 20 de lo extraño de la situación, nos entró una ansiedad y nos empezamos a reír de los nervios. El conductor sugirió parar e ir a revisar. ¿Qué tal que todos bajaron la barranca tratando de encontrar a alguien? El resto de nosotros amablemente le dijo que se podía ir mucho a la chingada con su propuesta y que siguiera derecho. La sombra eterna. Usuario Gred 2701. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche, me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra o al menos eso me pareció ya que no tenía iluminación suficiente. Su forma parecía la del típico fantasma que está cubierta con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces, cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 min. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente uno solo ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer, la sombra simplemente seguía ahí sin moverse. A una distancia aproximada de 2 metros de mí. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama y taparme con las sábanas. Así estuve un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Prefolgar y hoy les vengo a narrar algunas historias para el especial de Halloween 2020. Espero les guste. El usuario GodofT_Newworld compartió la siguiente historia. Todo empezó en esa casa. Experiencia. No espero que nadie me crea.
pero quería crear un Reddit en el cual pudiera compartir mis experiencias con personas que puedan relacionarse y tal vez darme algunos consejos. La casa a la cual nos mudamos mi familia y yo era nueva. Nadie vivió en esa casa hasta que nosotros. Fueron los mejores y peores años de toda mi vida. En ese momento estaba ingresado a la escuela secundaria y era un gran vecindario y la casa tenía buen rollo. Y luego, de repente, comencé a sufrir ataques de pánico masivos. Nunca me sentí ansioso, pero siempre sucedía de noche al azar. No pensé mucho en eso. Pensé que tal vez solo estaba estresado por las cosas mundanas que sucedían en mi vida en ese momento. Pero luego las cosas empezaron a empeorar y a ponerse más raras. Mi mamá tenía 2 trabajos y mi papá se despertaba alrededor de las 4 de la mañana. Así que ya estaba en la cama a las 9. Así que yo estaba básicamente solo en casa. Comencé a escuchar 3 golpes en las paredes de los pasillos por toda la noche. Un olor fétido parecía al azar y luego desaparecía con la misma rapidez. El olor era mierda mezclado con sulfur. Nunca quise estar solo porque sentía que me observaban a pesar de que era el único en la sala de estar. Mi teléfono desaparecía y reaparecía. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. No fue hasta que fui cada vez más a la casa de mis amigos, porque no quería estar solo, que finalmente obtuve la confirmación de que no estaba volviéndome loco. Estaba con mi amiga, la llamaremos Alice, y escuchábamos música y comíamos rodajas de pepperoni, y sus luces empezaron a parpadear. Para ser honestos, no pensamos mucho en eso, hasta que escuchamos un fuerte golpe en su puerta. Alice pensó que era su mamá y se levantó para abrir la puerta, solo para descubrir que su mamá no estaba allí. Esta es la parte difícil de creer de mi historia. Después del golpe de la puerta de Alice, estábamos un poco asustados, pero decidimos continuar nuestra noche. Recibí una llamada telefónica de mi padre más tarde esa noche. Me preguntaba si le estaba gastando una broma, y sí, en realidad estaba en la casa de Alice. Le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que volví a casa. Entrando por el garaje a la casa, y anuncié que estaba aburrido en la casa de Alice y que decidí volver a casa. Mi papá dijo que respondió diciendo que estaba contento de que yo estuviera en casa y me preguntó si tenía hambre, pero no obtuvo respuesta. Mi mamá estaba en el trabajo, entonces papá solo estaba en casa en ese momento. Mi papá luego dijo, estaba confundido acerca de cómo llegué a casa, y luego preguntó si la mamá de Alice me llevaba de regreso a casa, pero no obtuvo respuesta. Dijo que se levantó para ir a buscarme y yo no estaba. Dijo que estaba asustado y asumió que debía estar jugando con él. Pero le dije a mi papá que no tengo ni un abridor de puerta de garaje y siempre entro por la puerta principal, e incluso pongo a mi amiga Alice al teléfono para confirmar que estaba en su casa. No hace falta decir que mi padre estaba asustado. Después de que nos mudamos unos años más tarde, nos mudamos debido a los problemas con las finanzas, no a lo paranormal. Lo inexplicable prácticamente se disipó. Han pasado 5 años desde entonces, sin experiencias paranormales, hasta que hace unos meses mi perro falleció. Se estaba muriendo de viejo. Yo lloraba por tener que dejarlo en la mañana siguiente. Estaba sentado con él en la sala de estar y me tiraron un marcador a la cara desde la cocina. Todos dormían, no ha pasado nada desde la noche que mi perro. Pero
Comencé a preguntarme qué quiere esta entidad y por qué parecía haberme seguido desde mi antigua casa hace 5 años y parecía haber desaparecido, solo para reaparecer cuando mi perro esté muriendo. El usuario SimsMail compartió la siguiente historia. Mi tía abuela falleció y algo sucedió en su funeral. Murió hace aproximadamente un mes y su funeral fue a fines de septiembre. Ella era muy artística y una pionera increíble, muy dulce y cariñosa. En el funeral sentí su presencia y la presencia de su marido que murió cuando yo era pequeña. Todavía lo recuerdo un poco, pero no mucho. Sentí que estaban allí, solo observando. Cuando cerramos los ojos para orar y un momento antes de abrir los ojos, inmediatamente sentí que ella pasaba a mi lado. Abrí los ojos y nadie caminaba ni se acercaba, ya que estábamos distanciados socialmente para el funeral a causa de COVID. Inmediatamente supe que era ella. Sentí que me estaba haciendo saber que sabía que yo sabía que era ella que estaba allí. Mi mamá pensó que yo podría haber sido mi mamá pensó que podría haber sido mi tatarabuela quien visitó el funeral, pero estoy seguro de que fue mi tía Dot. Sufrió Alzheimer al final de su vida. Mi bisabuela también tenía Alzheimer y mi hermana la cuida a ella y a mi abuela. Siento que después de que mi tía falleciera, recordó todo y recordó que la visitábamos en el hogar de ancianos. Siento que mi bisabuela también recordará todo lo que hicimos mi hermana y yo, y todo el amor que todos le tenían. Solo espero que se quede después de que llegue su hora para que pueda hacerle saber a mi hermana que ella está ahí. Todos quedarán devastados cuando llegue ese día, pero mi hermana especialmente, así que espero que la consuele. Solo espero que se quede después de que llegue su hora. Al mudarnos durante el verano del 2000, mi abuelo era dueño de la casa. Cuando la poseía, había retratos antiguos de que se sentía como que si me siguieran a través de las habitaciones. Cuando se aventuraba en el piso de arriba, un lugar al que rara vez iba debido a su vejez, se sentía como descubrir otro momento. La habitación que finalmente se convirtió en la mía era una habitación militar llena de uniformes de soldados antiguos y de otros artículos de los que nunca aprendí completamente las historias. El resto del piso tenía muchos otros objetos como ese. En pocas palabras, la casa tenía todos los ingredientes para fantasmas residuales. Para colmo, mi abuelo terminó muriendo en la casa, y eso es lo que hizo que mi familia y yo nos mudáramos poco después. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan pasos desde el piso de arriba, durante el día o incluso en los pasillos por la noche. Cuando todos los demás estaban dormidos, los pasos podían volverse tan implacables que a veces incluso caminaban frente a mí, mi propia habitación, agotado. Le pediría al espíritu que por favor se detuviera y que se asegurara de no dormir nunca más de espaldas a la habitación, debido a que la mayoría de pasos estaban arriba. Estaba particularmente asustado allí, pero cuando era adolescente nuestra computadora estaba en lo alto de las escaleras en un pequeño loft junto al rellenado. Nada, ni siquiera pasos espeluznantes pudieron evitar que actualizara mi mensaje de I am away y el video de chat con mi novio en ese momento. Mientras felizmente tecleaba con la computadora, todo el piso de arriba estaba a mi espalda. Siempre me aseguré de que todas las luces estuvieran encendidas para ayudarme a sobrellevar mejor la sensación de ser observado. Una noche estaba solo arriba mientras charlaba por video. Me reía tanto que no pensaba en absoluto en la habitación detrás de mí.
Fue en ese momento que sentí la inconfundible sensación de una mano bajando sobre mi hombro izquierdo y descansando firmemente allí. Fue tan rápido que no hice ningún sonido. Con los ojos muy abiertos, agarré mi hombro y torcí mi cuello para ver quién estaba allí. Nadie. Mi cabeza se volvió hacia la pantalla y le pregunté a mi novio si veía quién estaba detrás de mí. Dijo que no sabía. El video se cortó justo antes de que volviera a la cabeza. Y eso es todo lo que el usuario SimsMail nos compartió. Nunca sabremos qué habrá pasado. No sabremos si había alguien detrás de él, si algo o alguien estaba parado a su lado. El usuario Crispy King nos comparte la siguiente historia. Fantasma en la cabaña. Ayer mi mamá y yo estábamos revisando un viejo álbum de fotos y encontramos algunas fotos de cuando era niño y en una cabaña de madera en la que nos quedamos de vacaciones una sola vez. Mientras mirábamos las fotos le dije a mi mamá, esta era la casa donde tenía un amigo fantasma. Tenía alrededor de 5 a 6 años cuando nos hospedamos en esta cabaña y mi mamá y yo dormíamos en una habitación libre con 2 camas individuales porque mi mamá odiaba oír a mi papá roncar. Recuerdo vividamente despertarme en medio de la noche en esa cabaña. Había una sombra completa de una persona al lado de la puerta de la habitación. Cerca para vestir, mi mamá estaba dormida. No tenía miedo. De hecho, me levanté para ir a buscar un bocadillo. Pero mientras lo hacía, esta sombra me siguió. Podría verlo a través de las paredes y en la oscuridad. Con tan solo 5 años no entendía lo que estaba pasando. Así que volví a la cama. La noche siguiente, cuando nos estábamos preparando para ir a la cama, mi mamá nos hizo dormir con mi papá. Todas las noches posteriores. En un flash forward, al ver estas fotos, mi mamá me dijo que se sentía incómoda, como si la estuvieran observando en la cabaña. Recuerdo que cuando era niño traté de contarles a mis amigos sobre mi amigo fantasma, pero ellos pensaron que solo era algo que yo había inventado. Pero le dije a mi mamá exactamente lo que vi, ahora a los 18 años, y se puso la piel de gallina. Realmente no sé cómo explicar lo que vi en ese entonces, pero siempre he sido un creyente de fantasmas. El usuario Moana Fan 1990 compartió esta historia. Figura de acción poseída. Esto no me pasó a mí, sino a mi cuñado y a su hermano. Los llamaremos Alex y Gavin. Esto sucedió a mediados de la década de 1990 en Nueva Jersey. Alex y Gavin tenían entre 5 o 6 años en ese momento. Todo esto tuvo un lugar en la casa de sus abuelos en la que se alojaban durante el verano. Alex y Gavin tenían esta pequeña figura de acción. Dijo que se parecía a una imitación de Spider-Man. Siempre les asustó un poco, entonces un día decidieron tirar la basura en su habitación y anduvieron por su cuenta durante un par de horas. Cuando regresaron a su habitación vieron que estaba en el alféizar de la ventana. Extraño. Pensaron, pero no pensaron mucho. En eso simplemente lo tiraron de nuevo. Un poco más tarde, cuando regresaron a su habitación de nuevo, estaba en el alféizar de la ventana, en el mismo lugar exacto. Enloqueciendo lo bajaron de los botes de basura afuera de la calle. Lo tiraron allí. Más tarde, cuando regresaron a su habitación, en el mismo lugar exacto de la ventana, estaba la figura de acción. Luego lo arrojaron la cosa a la carretera y observaron mientras los autos pasaban sobre ella. Más tarde esa misma noche, volvieron a su habitación. Una vez más, ahí estaba la figura de acción.
el mismo lugar exacto, en el alféizar de la ventana, sin rasguños, sin abolladuras, nada. Alex finalmente arrojó la figura en algún lugar de la casa y nunca la volvieron a ver. Hasta el día de hoy dice que la figura de acción puede estar todavía en algún lugar de la casa, pero espera a que no. Luego arrojaron la cosa a la carretera y observaron mientras los autos pasaban sobre ella y todo. ¿Cómo puede tener explicación alguna lo que haya pasado con esta figura de acción? Nunca lo sabremos. Bueno, espero que les haya gustado estas pequeñas historias. Espero que hayan tenido un buen y terrorífico Halloween. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi página de Facebook y de Instagram. Saben cómo encontrarme en YouTube, como Preforgar. Suscríbanse. Ayúdenme a llegar a los 400 suscriptores. Y no olviden suscribirse a este canal. Feliz noche de brujas. Gracias mis teóricos y gente desconocida de internet. Si el especial les gustó, no olviden suscribirse y comentar. A las personas que se suscriban a mi canal y a de mis amigos y comentan en este video serán saludados en el próximo video. Tengan una espeluznante noche.